El domingo pasado hablábamos del tiempo y decíamos que las personas son negligentes con el tiempo. El Señor nos hablaba de que tenemos que reconocer el tiempo en que vivimos. Y la realidad es que la gente no tiene esa percepción. Se habla de matar el tiempo, de pasar el tiempo. Y la verdad es que si algo no tenemos, o por lo menos no tenemos seguro, el tiempo. Lo único que tenemos, y tal vez parezca una frase hecha, pero lo único que tenemos es el ahora. Porque bueno, ya sabemos que el ayer no está más. Y que el mañana es absolutamente incierto. No sabemos si habrá mañana. Esa es la realidad. Entonces, hay cosas que debemos hacer hoy. No esperar. Hay decisiones que tenemos que tomar. Hay cosas que tenemos que decir y hacer hoy. Y es necesario, absolutamente necesario, diferenciar lo que es trascendente, lo que es importante verdaderamente, lo que es eterno, de lo que es terrenal y pasajero. Y esto hago hincapié porque es un problema de todos. La mayoría de las personas, por lo menos, tienen mucho interés en cosas que perecen, cosas que verdaderamente tienen su importancia, pero que no se comparan con lo eterno. Entonces, la gente se apura, los jóvenes, por ejemplo, anhelan y se apuran para tener un novio, una novia, y después al siguiente paso, casarse. Y después, formar una familia o perfeccionarse en una carrera o un negocio. Y son cosas buenas. Y progresar, la casa, el auto, cambiarlo, mejorar. Y así pasa la vida. Y estas cosas, que en sí no son malas, dejan de lado lo verdaderamente trascendente. La gente está concentrada en esas cosas y postergan lo verdaderamente importante, que es arreglar nuestra situación con Dios. El Señor Jesús predicaba desde el comienzo de su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. El Señor estaba diciendo: el tiempo se ha cumplido porque las profecías se habían cumplido en Él. El tiempo había llegado para que el Mesías llegue a la tierra. El tiempo se había cumplido, pero también se ha cumplido el tiempo. Porque el Señor vino y dividió las aguas, como decimos, dividió el mundo. Y nosotros podemos estar de un lado o del otro, salvos o condenados. La decisión es hoy y mañana puede ser tarde. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Acá tenemos el punto central. Esto es lo trascendente, lo importante. No es el dólar. No son los créditos hipotecarios. No son los cambios políticos. Como tampoco los videos de TikTok o la serie de Netflix. Esas cosas llevan nuestro tiempo.
y no aprovechamos el tiempo, el hoy, para lo verdaderamente importante. Veíamos la semana pasada que el Señor Jesús le decía a los religiosos de su tiempo, a los judíos, a los que creían ser el pueblo de Dios, como hoy la mayoría de los evangélicos creen ser el pueblo de Dios. ¿Sabes qué le decía el Señor? Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? La traducción más sencilla, la palabra de Dios para todos, dice, son un fraude, son buenos para predecir el clima, pero no se dan cuenta de todo lo que está pasando ahora en estos tiempos. Eso es lo que el Señor está diciendo hoy mismo. No están discerniendo el tiempo en que están viviendo. Este es el tiempo de salvación. Y es necesario que lo entiendas. Es necesario que tengas una mirada espiritual sobre las cosas. Que tu mirada no sea la misma la gente del mundo. Porque si Dios te puso en este tiempo y en este lugar, tiene un propósito. Tenés que preguntarte, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué todavía el Señor no me llevó? Es necesario que distingas, que disciernas el tiempo en que estás viviendo y no lo dejes pasar. El Señor le decía también a estas personas, a esta multitud de judíos que lo estaba escuchando, ¿y por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué no piensan por sus propios medios, está diciendo el Señor? ¿Por qué no analizan las cosas? ¿Por qué no meditan? ¿Por qué no se analizan a sí mismos? El Señor nos está diciendo, deténganse a pensar con detenimiento en estas cosas. Tu vida eterna depende de eso. Y les dijo una parábola, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. El Señor te está haciendo una parábola, está comparando tu vida con alguien que va camino al juicio. El Señor dice, antes de que llegue el juicio, ponete a cuentas con tu adversario, arreglá. Si hiciste algo malo, arreglá con él antes de ir al juicio, porque cuando llegue el juicio, te van a encontrar culpable y te van a meter en la cárcel. Lo que el Señor está diciendo es, el juicio de Dios llega y vos debés ponerte a cuentas con Él. Porque si vos no te pones a cuentas con Él antes que llegue el juicio, vas a ser hallado culpable. Porque sos culpable, porque sos pecador. Y la paga del pecado es muerte. Y cuando hablamos de muerte, estamos hablando de muerte eterna. Muerte quiere decir separación. Separación del hombre con Dios. Vas a estar toda la eternidad separado de Dios. Entonces ponete a cuentas antes de que llegue el juicio. Un llamado dramático, urgente del Señor Jesús. Para vos. Para mí. No esperes que llegue el juicio porque será demasiado tarde. Vamos a leer el capítulo 13 de Lucas, 13 del 1 al 8. Perdón, al 9. Hoy comenzamos con el capítulo 13. Y dice así, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos
porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. En este mismo tiempo, comienza diciendo Lucas, se refiere al tiempo en que el Señor estaba haciendo el último viaje a Jerusalén. El Señor estaba encaminando sus pasos hacia la cruz. Este era el último viaje. El tiempo se acababa. Había dado un discurso, lo que leíamos en el capítulo 12, a una multitud, y en ese tiempo, dice el Señor, unos hombres, algunas personas, le contaban sobre un hecho sangriento que había ocurrido en el templo. Dice, allí algunos le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. No tenemos registro histórico de lo que pasó aquí, pero lo que sí sabemos es que Pilato tenía esa clase de conducta. Era un gobernante, él gobernó, era el gobernador de la provincia de Judea, la capital de Jerusalén. Era el gobernador desde el año 26 hasta el 36 después de Cristo. En esos 10 años, Pilato dejó bien claro que era una persona impredecible y bastante incapaz en su gobierno. Logró el odio de todo el pueblo hacia él, cosa que al emperador romano no le gustaba, porque el interés del emperador romano es que haya paz, que hubiera paz en todo el imperio. Más en lugares como Israel y otros que habían conquistado, y se sabía que había descontento, siempre lo hubo. Entonces, no quería que las personas que él ponía para que gobiernen esos lugares sean personas inconstantes, personas sin capacidad, impredecibles como Pilato, porque, bueno, justamente hacían que las aguas estén siempre revueltas, ¿entienden? En una ocasión que sí está registrada en la historia, Pilato decidió mejorar la irrigación del agua en Jerusalén. O sea, tenían que cambiar ciertas cañerías, bueno, no sé cómo sería en ese tiempo el tema del agua, pero necesitaba fondos, y la idea de él era sacar los tesoros del templo para solventar esos gastos. Y esto obviamente trajo una revuelta de los judíos. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Hizo vestir a sus soldados como campesinos, como civiles, y los hizo mezclar entre el pueblo. Y una vez que estaban allí mezclados, a una señal, estos hombres sacaron sus armas y se armó una matanza tremenda. Entonces, lo que nos está contando acá Lucas, aunque no está registrado, muestra una historia más de este incapaz y bastante sangriento gobernante. El hecho es que había unos galileos obviamente venían de la provincia de Galilea, al templo de Jerusalén,
y estaban haciendo sacrificios en el templo, porque en el único lugar donde se hacen los sacrificios era en el templo. Sacrificios quiere decir sacrificando animales para ofrendarlos a Dios. Y cuando estaban haciendo eso, soldados de Pilatos los atacaron, los degollaron, y la sangre, dice, de esos animales que estaban siendo ofrecidos se mezcló con la sangre de justamente las personas que estaban ofreciendo los sacrificios. Así dice, que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Probablemente se especula que estos galileos eran celotes. ¿Saben lo que son celotes? Uno de los apóstoles era celote, Simón el Celote. Los celotes eran una especie de partido político extremista. Ellos, hacían actos, diríamos subversivos, ¿no? Atacaban, se organizaban y atacaban de puestos romanos, a los soldados. Bueno, probablemente estos galileos que fueron asesinados así eran celotes. Ahora, los judíos tenían una forma de pensar que tal vez no sea muy extraña, muy diferente a la forma de pensar de muchas personas hoy en día. Ellos creían que las cosas malas le ocurrían a la gente porque eran muy pecadores, porque eran extremadamente pecadores. Que las cosas malas le pasaban a las personas malas. ¿Entienden? Entonces, estos galileos que fueron muertos de esa manera, según el pensamiento judío, era porque eran más pecadores que el resto. Porque se lo merecían, porque el juicio de Dios vino sobre ellos. ¿Entienden? Esa manera de pensar la vemos, por ejemplo, en el libro de Job. Los amigos de Job, vos sabés que Job había caído en desgracia, y vinieron unos amigos a consolarlo, entre comillas. Y lo que menos hicieron fue consolarlo. Y en Job 4:7 leemos, por ejemplo, que uno de ellos le dice a Job: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Según esta manera de pensar, los rectos le iba bien, y a las personas pecadoras le iba mal. Un poco más adelante, en Job 22, capítulo 22, versículo 4, Elifaz le dice a Job: ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Mirá lo que le decía el amigo a Job, que me había venido a consolar justamente. Le dice: Job, vos estás pasando por esta desgracia porque tu maldad no tiene fin. Te lo mereces. Esa era la manera de pensar. Incluso los discípulos del Señor pensaban de manera semejante. Ellos, lo vemos en el libro de Juan, había allí un ciego de nacimiento, no sé si te acordás, y en el capítulo 9, versículo 2, le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ellos pensaban que estaba ciego porque o él o los padres tenían pecado. Y hoy se escucha mucho: bueno, a esta persona le va mal, bueno, algo habrá hecho. Algún pecado oculto tendrá. ¿No escuchaste nunca eso? Sí. Bueno. Y dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensad que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Era exactamente lo que pensaban. Así que imaginemos a estas personas diciendo con la cabeza. Y el Señor les dice: os digo no.
Y esto habrá sido muy chocante para ellos. Porque ese era el pensamiento básico, elemental de todos los judíos. Y como te decía, muchas personas hoy día piensan de esa manera. La creencia de que a las personas buenas le va bien y a las personas malas le va mal. Por eso, cuando descubren o cuando ocurre que a alguien bueno le pasan cosas malas, se perturban y empiezan a hacer cuestionamientos. ¿Cómo Dios va a permitir que a semejante persona le pasen estas cosas? A alguien que es tan bueno le ocurran esas cosas. Incluso empiezan a cuestionar la existencia de Dios. Si Dios existe, ¿cómo va a permitir una cosa así? Que a una persona tan inocente le ocurran cosas malas. Tal vez vos has pensado así. Pero lo que estas personas no entienden es que la Escritura dice que no hay una sola persona buena en el mundo, ni uno bueno. Ni uno bueno. El Señor Jesús un día y se estaba caminando y se le acerca un joven rico y le dice, maestro bueno. Y el Señor Jesús le dice, no, momento. ¿Por qué me decís bueno si no hay nadie bueno? Solamente Dios es bueno. El Señor Jesús es Dios, pero ese hombre, ese muchacho rico, no creía que él era Dios. Entonces el Señor le dice, si vos no crees que soy Dios, ¿por qué me decís bueno? Ningún hombre es bueno. Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? El Salmo 14:1 dice, no hay quien haga el bien. Pablo en Romanos dice así, no hay quien haga lo bueno ni aún uno. Entonces, la verdadera pregunta sería, no sería por qué le suceden cosas malas a las personas buenas, sino por qué le suceden cosas buenas a las personas malas. Ese es el verdadero misterio. ¿Por qué Dios permite cosas buenas a las personas malas? Porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno, porque Dios es benigno, porque Dios tiene gracia. La muerte sorpresiva y violenta de estos hombres no son un signo del juicio de Dios. Muchas veces la muerte sorpresiva y violenta puede venir incluso sobre hijos de Dios. ¿O no? Sí. Si ahora se abriera la tierra acá en Bahía Blanca y hubiera un gran terremoto, moriría al mismo tiempo el brujo más idólatra, el blasfemo más grande y capaz que el más fiel adorador a Dios, al mismo tiempo. Por eso la manera en que las personas mueren no muestra el juicio de Dios. Lo que muestra el juicio de Dios es lo que pasa después de esa muerte. Porque si se abriera la tierra ahora y morimos todos, algunos van a ir al infierno y otros van a ir al cielo. Ahí se nota el verdadero juicio de Dios. Y el Señor Jesús no está diciendo que estos galileos eran inocentes. Lo que está diciendo es que esos galileos no eran peores que el resto de los galileos. Eran tan culpables como nosotros.
Por eso, estas personas que estaban tan dispuestas a juzgar a esos hombres que habían muerto, ahora el Señor les da vuelta el espejo, ¿no?, para que se miren a sí mismos y les dice: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente. Todos fueron y son culpables. Y los que mueren por calamidades no son ni mejores ni peores que los que sobreviven. Ahora, los que viven tienen que preguntarse: ¿por qué Dios todavía me retiene? ¿Por qué Dios todavía permite que respire? La respuesta, como te decía, es porque Dios es misericordioso, porque es benigno. Pero cuidado con malinterpretar esa benignidad. En Romanos 2.3 dice: ¿piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios todavía no te llevó porque te está dando una oportunidad. Amén. Entonces, cuando vemos que ocurren estas cosas, cuando vemos que hay tormentas que sacuden la ciudad, cuando vemos que hay maremotos y terremotos o hechos de sangre como esto, en vez de preguntarnos ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué Dios permite esto? Deberíamos escuchar su voz a nuestros oídos diciendo: antes, si no te arrepentís, todos pereceréis igualmente. Las desgracias son llamadas de Dios a arrepentimiento. Son como las trompetas que suenan en el libro de Apocalipsis. ¿Sabes que las trompetas sonaban en la antigüedad para que las personas se prepararan para una catástrofe, para algo terrible? Si venía un ejército invasor, en la ciudad hacían sonar trompetas para que la gente se pudiera armar o esconderse, que estuvieran listos para cuando pasara esa situación difícil. Todas estas cosas, estas desgracias que vemos que ocurren a diario, son trompetas de Dios para que la gente se prepare, para que la gente se arrepienta. El hecho es que las trompetas están sonando, pero las personas no las escuchan. Y así dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepintieron. Las trompetas están sonando. Los habitantes de Jerusalén menospreciaban a los galileos. Vos sabés que si vos ves el mapa de Israel, arriba en el norte tenés la provincia de Galilea, después tenés la provincia de Samaria y abajo tenés al sur la provincia de Judea. Los de la provincia de Judea, donde estaba Jerusalén, menospreciaban a los de la provincia de Galilea. Decían que eran unos campesinos ignorantes, brutos. Entonces, si esas personas que murieron eran galileos, los de Jerusalén decían: bueno, se lo merecerán, son los brutos. Pero el Señor ahora les dice: ustedes tampoco, habitantes de Jerusalén, ustedes tampoco están exentos de que le pasen cosas así. Y el Señor les presenta un caso, dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que
eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hechos de sangre como los que hizo Pilato ocurren, en realidad, todos los días a lo largo de la historia. El hombre, lo leíamos en el libro de Romanos, dice que se apresura a derramar sangre. Crímenes, guerras, revoluciones, atentados, terroristas. Es cuestión de ver la televisión, de leer. Bueno, no los lees los diarios, no se leen diarios, se leen portales. Y vas a ver que siempre hay. Los hubo y los habrá, y cada día uno nuevo, en diferentes lugares. Hechos de sangre siempre. Pero no siempre el hombre es culpable de las cosas que suceden. También suceden desgracias naturales, de diferentes tipos, las trompetas que te decía. Y acá tenemos un hecho, un accidente, una cosa terrible. Dice que una torre, la torre de Siloé, tampoco hay registros históricos sobre esto, pero bueno, dentro de Jerusalén había una fuente donde la gente iba a buscar agua, llamado el estanque de Siloé, que venía por medio de túneles, venía de una vertiente que estaba fuera de la ciudad. Evidentemente, al lado del estanque de Siloé había una torre, y esa torre un día se derrumbó y mató a 18 personas, 18 hombres. ¿Qué decían los judíos sobre estas 18 personas que murieron? ¿Qué te parece que decían? Que eran más pecadores que el resto, que se lo merecían. Y el Señor dice, porque aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Esa forma de pensar está equivocada. Esas personas no eran inocentes, pero no eran más culpables que el resto. Todo lo que el Señor dice es importantísimo. Pero cuando el Señor repite algo, bueno, tenés que prestar especial atención. Vos fíjate que dice nuevamente la misma frase. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Acordate de eso. El Señor lo repite con el propósito de que te acuerdes. Esos 18 que habían muerto por una desgracia, un acontecimiento, un accidente, no eran más pecadores que el resto, solamente que perdieron toda oportunidad después. Ya una vez que murieron aplastados, no tenían tiempo de arrepentirse. Y el Señor dice, si a vos te va a pasar lo mismo, si no te arrepentís, también pereceréis igualmente. No está diciendo que va a tener una muerte violenta como ellos. Probablemente ninguno de nosotros tengamos una muerte violenta, pero dice que vas a perecer igualmente. Yo te dije, morir, como la muerte, implica separación con Dios. Muerte significa separación. La muerte física es la separación del alma con el cuerpo. La muerte eterna es la separación de Dios con el hombre, con el alma del hombre. Y si no te arrepentís, te alcanzará la muerte eterna. Vas a estar para siempre separado de Dios. Y si estás separado de Dios, esto quiere decir que no vas a recibir nunca más en toda la eternidad su paciencia, su bondad, su benignidad, su gracia. El infierno mismo. Los que van al cielo dicen que no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más temor, porque están con Dios.
que van al infierno van a tener llanto, temor, dolor, odio, terror, espanto por toda la eternidad, sin consuelo y sin esperanza. Si no te arrepentís, dice, eso es lo que te espera. Y el Señor, en su gracia y su misericordia, refuerza la enseñanza como costumbre con una parábola. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta higuera había sido plantada en un lugar ideal, en una viña. Las viñas estaban muy cuidadas para que den buen fruto de vid. Entonces la tierra era la más fértil y bien regada, bien cuidada, bien abonada. Entonces esa higuera, debía crecer fuerte, sana y dar mucho fruto. Entonces dice: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Las higueras tardan bastante en crecer. El hombre tuvo la paciencia de esperar que la higuera creciera. Y cuando ya fue el tiempo, dice que fue a buscar fruto en ella. Fue a buscar fruto porque el fruto no se ve a causa de que las hojas de la higuera son grandes y la copa es muy frondosa. Entonces el hombre, en el tiempo apropiado, fue a buscar fruto. ¿Y qué pasó? No lo halló. Pero el hombre, paciente, dijo: bueno, voy a esperar un año más. Y así hizo. Esperó un año más y fue a buscar fruto. ¿Y qué pasó? No lo halló. Y volvió a ir al 3er año a buscar fruto y no había nada. Una higuera inútil. Entonces el hombre, el dueño de la viña, le dice al viñador, al cuidador de la viña: cortala, porque es inútil, y además de todo, inutiliza la tierra. Ocupa un lugar grande que puede ser aprovechado, y sus raíces absorben el agua, los nutrientes que pueden servir para las otras plantas. Así que cortala, no sirve. Y el viñador intercede por la higuera. Le dice: Señor, vamos a esperar un año más. Yo me voy a ocupar de esto. Lo voy a abonar, voy a cavar a su alrededor, voy a hacer todo lo posible para que la higuera dé fruto. Y si no llega a dar el año que viene el fruto, bueno, ahí sí la cortarás después. Aquí tenés la parábola. Que hay mucho que aprender de esta parábola. Esta parábola tiene 2 lecturas. Una lectura para la nación de Israel y otra lectura para cada uno de nosotros en particular. En un sentido, esta higuera representa a la nación de Israel. La nación de Israel fue como esta higuera, plantada y cuidada de una manera muy especial por Dios. Recibió bendiciones y privilegios que ningún otro pueblo recibió. En Romanos 9:4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas,
de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Verdaderamente Israel tenía muchísimos privilegios, pero como esa higuera de la parábola nunca dio fruto. Y de hecho, el profeta Isaías contó una parábola bastante parecida, pero no sobre una higuera, sino sobre una viña. Y en el capítulo 5 de Isaías, versículos 3 y 4, dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho yo en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. ¿Qué más podía hacer Dios con Israel para que diera fruto? Hizo todo lo posible para que diera fruto, y Israel siempre endureció su corazón. Y cuando vino Juan el Bautista, él los confrontó y les dijo en Mateo 3:7: al ver él a muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y Juan el Bautista es el precursor del Mesías. Cuando el Mesías llegó, Israel, lejos de dar fruto, rechazó al Mesías. Viendo los milagros, escuchando sus palabras, siendo testigo de su vida santa, lo rechazó y lo llevó a la cruz. El Señor Jesús le dijo que iba a venir juicio sobre Israel y que Jerusalén iba a ser destruida y que no iba a haber piedra sobre piedra. El Señor Jesús le anunció y lloró por eso. Y 40 años después, en el año 70, Jerusalén fue destruida y el templo también. El ejército romano, comandado por Tito, destruyó Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra. El juicio de Dios cayó sobre Israel. La higuera, en un sentido, representa a Israel, pero en otro sentido, representa a cada uno de nosotros. Y tenemos que entender lo que esa parábola nos dice. En primer lugar, el Señor está llamando al arrepentimiento. Hoy necesitas arrepentirte, hoy. Mañana puede ser tarde. Hoy. Tenés que comprender que tus pecados te separan de Dios. Y como decía hoy, arreglar tus cuentas con Dios. Arrepiéntanse, dice el Señor. Lo segundo que tenemos que entender de la parábola es que el Señor espera fruto de nosotros. Fruto. Fruto de arrepentimiento. Si te arrepentís, tiene que notarse. Saqueo, un cobrado de impuestos que robaba a la gente con los impuestos, cuando se arrepintió, dijo, no solamente lo dijo, sino que dice: voy a devolver lo que robé y le voy a dar 4 veces más. Eso es arrepentimiento, eso es fruto de arrepentimiento.
restaurar lo que al que lastimé. Eso es fruto del arrepentimiento. Frutos de carácter, fruto del espíritu, amor, bondad, benignidad, paciencia, paz, templanza, dominio propio. Frutos de carácter, fruto del espíritu. Fruto de justicia, fruto de obras. El Señor espera ver fruto de aquellos que se arrepienten. Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Está diciendo el Señor que nos arrepintamos. El Señor está buscando fruto en nosotros. La tercera cosa que tenemos que entender de esta parábola es que el tiempo es breve. El Señor dice un año en la parábola, un año, ¿no? Es un lenguaje figurado, pero está diciendo el tiempo es corto. Y también nos muestra esta parábola que la paciencia de Dios no se basa en nuestros méritos. La higuera era inútil. Y no solamente era inútil, sino que inutilizaba la tierra, era perjudicial. Entonces, no era por los méritos de la higuera, sino por la bondad, la paciencia del viñador. Pero esa paciencia llega a su fin. Y la última cosa que tenemos que aprender de esta parábola es que de manera intencional el Señor no cuenta cómo concluyó la historia. ¿Qué pasó? ¿Habrá dado fruto? Bueno, ¿habrá sido cortada? ¿Sabes por qué el Señor no cuenta el final? Porque la respuesta la tenemos. Vos sos esa higuera. La respuesta está en tu vida. ¿Dará fruto o será cortada? El tiempo es ahora. ¿Escuchás? ¿Escuchás? Son las trompetas. Están sonando. ¿Amén? Amén. Bueno, no sé si